Hola, ¿qué tal amigos? Gracias a Dios por estar aquí delante de su presencia, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Vamos a hacer unos cuantos comentarios antes de leer la palabra de Dios. Miren, ustedes saben todos los acontecimientos que están pasando con el pueblo de Israel. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha sufrido muchas batallas. Llámese con los filisteos, llámese con los sirios, eh, muchas batallas con todo ese territorio. El conflicto que está pasando ahora con el bombardeo que le hicieron a Israel es algo lamentable porque es un conflicto que tiene muchos años y todos saben el problema que hay en la franja de Gaza por el territorio, por ese territorio y todos los conflictos que ha habido. Miren, acuérdense, si ustedes saben, se acuerdan de la historia, en Israel ha tenido unos cuantos conflictos ya muchísimos años después de que Jesucristo vino a la tierra, ha tenido conflicto. Ustedes se acuerdan de la guerra de los 6 días, como a Israel lo atacaron 3 países y salió siendo Israel vencedor. También la batalla de Yom Kippur, ustedes vieron todo lo que todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Eh, Entiendan algo, el pueblo de Israel no es porque sea el mejor pueblo del mundo, porque tiene sus altas y sus bajas, igual que cualquier pueblo. También peca igual que cualquier pueblo. Pero es el pueblo que Dios le prometió a Abraham que multiplicaría su descendencia. También se lo prometió a Isaac, a Jacob. De Jacob es que viene el nombre de Israel. Acuérdense que cuando Jacob peleó con el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová tiene que partir porque rayaba el alba y tenía que marcharse. Jacob le pidió la bendición, que él quería la bendición, puesto que Jacob era el segundo de su familia, no era el primogénito. Entonces, de ahí fue que vino el nombre de Israel. Israel, como dice la Biblia, es el pueblo de Dios. No lo digo yo, no lo dicen nadie, sino que lo dice la misma palabra, lo dice el mismo Dios. Entonces yo no soy nadie para decir que Israel no es el pueblo de Dios. Y tampoco puedo tomar la osadía de maldecir el pueblo de Dios. Porque el Señor muy bien se lo dijo a Abraham. Al que te bendiga, yo, al que te maldijere, yo lo maldeciré. Y al que te bendiga, también lo bendeciré. Se lo dijo también a Jacob. Esa misma palabra se la dijo a Jacob.
al que te maldiga yo lo maldeciré y al que te bendiga yo lo bendeciré. Entonces, tenemos una obligación moral y espiritual con el pueblo de Israel porque es el pueblo que tiene promesa de parte de Dios. Y tenemos que siempre pedir por ese pueblo. Es el pueblo de nuestro Señor, de ahí salió nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que bendecir cada día el pueblo de Israel. Bendito sea por los siglos de los siglos el pueblo de Dios. Bendito sea todo el que lo bendice. Lo dice la palabra. Tenemos que pedir por la paz de Israel. Tenemos que pedir por la paz de Israel porque para que el Señor sea quien pelee sus batallas. Y el Señor ha demostrado que está con Israel porque en todos los conflictos que Israel sale a reducir, sale victorioso. No hay otra forma de buscar. Un pueblo sumamente pequeño entre los árabes, los musulmanes, pero con un ejército temible. Un ejército temible y es un ejército que está amparado por Dios. El Señor sale, el Señor le ha castigado mucho, porque si ustedes leen la Biblia, por su desobediencia el Señor le trajo guerra y le trajo de todo tipo de calamidades por su desobediencia a Dios. Porque el Señor lo que quiere es que le honren, como todos debemos hacerlo. Incluso nosotros, si no le honramos, también tendremos consecuencias. De todo tendremos consecuencias. Oremos por Israel, como dice el Salmo 122, versículo 6. Dice: orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que le aman. Oremos por eso. Tengamos siempre a Israel en nuestro pensamiento, en nuestros corazones, amándolo como el Señor los amó. Nosotros amamos a todo el que sigue al Señor. A todo el que sigue al Señor les amamos. Todo el que hace la voluntad de Dios es bendito y amado. Bendecimos a Israel de parte de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Bien. Vamos a leer ahora el capítulo que sigue de Primera de Samuel. El capítulo que sigue es el capítulo 7, capítulo 6 y 7 de Primera de Samuel. Perdón, 7 y 8. Ya habíamos leído el 5 y el 6. Es el 7 y el 8. Y va a volver a leerlo porque la palabra es interesante. Dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los de Kiriat Jearim fueron
y llevaron el arca del Señor y la alojaron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca del Señor. Desde que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por el Señor. Entonces Samuel dijo a toda la casa de Israel: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y dedicad vuestro corazón al Señor, servidle solo a Él, y Él os librará de los filisteos. Entonces los israelitas quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron ante el Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los israelitas en Mizpa. Y cuando los filisteos oyeron que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los príncipes filisteos subieron contra Israel. Al oír esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos y dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, que nos guarde de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto, y clamó al Señor por Israel, y el Señor los oyó. Y cuando Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los israelitas. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos por Israel. Entonces los israelitas salieron de Mizpa y siguieron a los filisteos y los hirieron hasta más allá de Betcar. Después tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más al territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra ellos todo el tiempo de Samuel, y fueron restituidas a Israel las ciudades de los que los filisteos habían tomado, y a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. Israel las libró de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años que iba a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en estos lugares, y después volvía a Ramá, donde estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era fue Joel, y el segundo Abías. Y fueron jueces en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel en Ramá, y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos un rey.
que nos gobierne como todas las naciones. Como todas las naciones. Desagradó a Samuel que le dijeran, danos rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, y también proceden contigo. Oye pues su voz, pero adviérteles seriamente y explícale el derecho del rey que los gobernará. Samuel dijo al pueblo que le había pedido un rey todas las palabras del Señor y dijo esto: será el derecho del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Elegirá capitanes de 1000 y de 50, y los pondrá también a que aren sus campos, cieguen sus mieses, hagan sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. También tomará vuestra tierra, vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y servidores. Tomará vuestros siervos y siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para ejecutar sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En aquel día clamaréis a mí a causa del rey que habréis elegido, porque el Señor no os oirá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no importa, haya un rey sobre nosotros, y seremos como todas las naciones. Nuestro rey gobernará y saldrá ante nosotros y combatirá nuestras guerras. Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo y contó al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel, volved cada uno a su ciudad. Que el Señor añada bendición a su palabra leída en medio nuestro. Ya ustedes ven por dónde vamos. Ustedes ven cómo el pueblo de Israel desechó al Señor para que le constituyeran rey. Porque ellos querían ser gobernados por un simple hombre, no por Dios. Si el pueblo de Israel se hubiese querido gobernar por Dios, otra cosa hubiese sido. Que el Señor lograse un gobierno perpetuo por siempre en Israel. Pero como el Señor sabía lo que había y sabía que Israel iba a pedir un pueblo, a su pueblo un rey, el Señor le mandó a decir con Samuel lo que era los pros y los contras de su petición. Todos sabemos quién van a elegir como rey, según lo que vamos leyendo, y también veremos todo lo que sucedió con ese rey. Todo cuanto sucedió, todas las cosas buenas, no tantas, y muchas cosas malas que hizo. Mucha desobediencia al Señor, hizo lo que le dio su gana, no se llevó de lo que el Señor le dijo. Entonces verán la consecuencia de lo que el rey Saúl
eh, obtuvo por su desobediencia. Todos los reyes que pasaron por Israel, todos tuvieron cualidades buenas y muchas cualidades malas. Pero hubieron algunos que sobresaltaron sus cualidades buenas. Tuvieron pocas malas y muchas cualidades buenas. También hubieron muchos que tuvieron cualidades buenas nada más ante el Señor. Y el Señor les recompensó por todo lo que ellos hicieron. El Señor afirmaba su reino como lo afirmó con David. David fue un siervo fiel al Señor. Tuvo tuvo su desliz y su una que otra cosa, pero lo importante de todo fue que David supo arrepentirse de lo que hizo y no mirar hacia atrás. Eso es lo que tenemos que hacer todos cuando nos arrepintamos, no mirar atrás. ¿Por qué? Porque cuando tú pones las manos en el arado para mirar atrás, no hay nada que buscar. Entonces el Señor muy bien lo dice. Hasta aquí la palabra del Señor. Esperemos que sea de bendición. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones y compartan esta publicación, que espero que sea de provecho para cada uno de ustedes y para los que oigan este video mediante a su compartir. Pasen buenas.